María Montaraces, buenas noches. Tenemos hoy con nosotros en nuestra hoguera virtual a Cristian Rodrigo Iturralde, que nació en Buenos Aires, Argentina, en julio de 1979. Cristian es historiador y ensayista, políticamente incorrecto, prologuista y articulista. Sus campos de investigación y trabajo son variados, destacándose especialmente sus trabajos sobre la historia de España y la Inquisición en la Iglesia Católica, y los estudios sobre el peronismo y el marxismo cultural. Miembro académico de número del Instituto Nacional de Investigadores Históricas Juan Manuel de Rosas, miembro académico de número del Instituto Histórico Santiago de Liniers, contando con un reconocimiento por la Universidad Autónoma de Guadalajara y otro del Estado de Querétaro, México, por su labor intelectual. Intelectual comprometido, ha dado la batalla en la calle y en las agrupaciones Custodia y ANC contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, con su excepcional denuncia, el libro negro de la INADI o la política del pensamiento, sacado en 2015. En mayo de ese mismo año fue ponente en el primer Congreso Internacional Identitario, celebrado en Guadalajara, México, donde compartió evento con don Salvador Borrego, que intervino a sus 100 años, y Pedro Valera, entre otros muchos asistentes. Cristian ha profundizado en el fenómeno del peronismo con valentía y autoridad, sufriendo por ello los embates de los sectores nacionalistas simpáticos al peronismo. Siguiendo su trabajo de compromiso con la verdad, hoy viene a presentarnos su último libro editado, La Escuela de Frankfurt y el inicio de la nueva izquierda, con una visión actual del siglo XXI para mostrar la cara de la teoría crítica. Muy buenas noches, Cristian. Buenas amigos, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es realmente un enorme placer estar con hermanos de la madre patria, España. Así que bueno, en relación al último libro que he publicado, que se llama El inicio de la nueva izquierda de la Escuela de Frankfurt, que tiene bueno, el prólogo que generosamente me ha escrito Agustín Laje, ha hecho un magnífico prólogo de casi 10 hojas, y digamos que la tesis central del libro gira en torno a referir cómo la Escuela de Frankfurt fue la primera gran usina de pensamiento o think tank que ha tenido la izquierda. Por lo menos hablamos de la izquierda antidogmática, alejado, digamos, del marxismo clásico, ortodoxo, puramente economicista. La izquierda como marxismo cultural, que es básicamente el modo en que se manifiesta o se ha venido manifestando la izquierda en las últimas décadas. Bueno, todo esto comienza con la Escuela de Frankfurt, que poca gente conoce realmente qué fue, porque la gente ha escuchado bastante hablar, por ejemplo, de Antonio Gramsci, ¿no? Aquel comunista italiano, ¿verdad? Que es, él creo que muere en el año 38, pero sin embargo los estudios de Gramsci, digamos su tesis digamos, de hacer la revolución a través de la cooptación de la educación y de la cultura para ir resquebrajando toda la cultura occidental. Bueno, esta es una tesis que en realidad con anterioridad ya venían pergeñando los hombres de la Escuela de Frankfurt, que son unos intelectuales alemanes, que en los años 20, viendo un poco el fracaso que venía suponiendo la revolución bolchevique, ustedes recuerden, por hacer algo rápido de historia, en el año 17 se produce la Revolución Rusa, ¿verdad? Y bueno, en aquel momento, digamos, había un exitismo muy grande, especialmente los grupúsculos socialistas, pensando que esa revolución rusa iba a dar pie para que de un modo inmediato e indefectible se replicara esa revolución en todo Occidente. Y sin embargo eso no sucede. A los pocos años de producida la revolución bolchevique queda ya en evidencia que, digamos, estaba aplicando todo lo contrario a lo que había prometido inicialmente, es decir, había una persecución sistemática de disidentes políticos, la situación económica era desastrosa, es decir que estaba demostrando que el marxismo en la práctica era realmente criminal. Entonces estaba perdiendo la izquierda mucha credibilidad, especialmente el intelectual de izquierda, había perdido mucha credibilidad porque venían desde el año 1848 con Marx, desde el Manifiesto Comunista, con todas estas utopías buenistas en pos del trabajador, y sin embargo, cuando se hace efectiva esa revolución, lo primero que hace básicamente es oprimir a los trabajadores. Entonces, bueno, hay unos intelectuales alemanes que dicen, de algún modo se preguntan lo siguiente. Primero se preguntan qué falló para que esa revolución del 17 no se pudiera replicar inmediatamente en Occidente, ¿verdad? Y bueno, ellos lo que ven básicamente es que
el capitalismo ya en los años 20 no era el mismo capitalismo del cual escribía Marx, por ejemplo, en el año 1848, es decir, que el capitalismo para el año 1920 era un sistema que se había flexibilizado, que ya daba digamos, un sinfín de mejoras palpables al trabajador. Es decir, que los países industrializados en los años 1910, 1920, ya era un capitalismo que ofrecía, había seguro social, aumentos de salarios, bueno, y un sinfín de beneficios de los que hoy podemos ver tranquilamente en cualquier país capitalista, que con sus pros y sus contras, evidentemente, existe una posibilidad de ascenso social y mejora palpable, por lo menos en el trabajador, y mucho más si lo comparásemos esto con los países socialistas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, lo que estos intelectuales en los años 20 van viendo es que hay que cambiar el discurso. Ya con ese discurso de la lucha de clases, ese discurso meramente economicista, no iban a convencer a nadie, primero porque el hombre estaba muy cómodo en esos países capitalistas. Entonces hay que cambiar la estrategia. ¿Cómo hay que destruir Occidente? ¿O cómo penetrar en Occidente con este discurso inmanentista, materialista del marxismo a través de la cultura? Entonces, esta revisión de la estrategia, digamos, como hoy vemos a la izquierda, que es una izquierda fundamentalmente cultural, es decir, que se manifiesta a través de distintos agentes como el feminismo, ideología de género, el lobby LGBT, el ecologismo como ideología, bueno, y todos esos brazos que tiene la izquierda. Bueno, esta fue una idea de unos intelectuales alemanes que dijeron, tenemos que cambiar la estrategia, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en la parte cultural y no tanto en la económica. Ellos ven que la cultura tiene una entidad propia y no como el marxismo clásico creía, que básicamente la cultura era un reflejo de los medios de producción. No, entonces centrémonos en la cultura. Entonces básicamente lo que ven estos intelectuales alemanes es, bueno, comencemos a estudiar profundamente la cultura occidental, qué es lo que mueve al hombre occidental, que es básicamente la cultura y el cristianismo, porque de ahí básicamente va incorporando todos los valores, es decir, no puede separarse lo que es la historia de la civilización occidental del cristianismo, porque la propia Iglesia Católica, le gusta a quien le guste, fue la hacedora de la civilización occidental a través de las universidades, a través de, bueno, esto está muy bien explicado en un libro de Thomas Woods que se llama Cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. Es decir, que ellos van viendo la importancia que tiene la religión y la cultura y la tradición en los países occidentales, entonces las van a estudiar y van a buscar los modos para hacer implosionar esa sociedad occidental, es decir, que no sirve, digamos, un ataque frontal, no sirven los tanques y los Kalashnikovs, porque es una revolución que va a durar bien poco. ¿Por qué? Porque la gente tiene conciencia de su estado de opresión. Ahora bien, si nosotros vamos cambiando poco a poco los paradigmas, vamos cambiando las costumbres, bueno, la gente va a ir perdiendo el norte y digamos, si nosotros cambiamos el lenguaje, cambiamos la semántica, bueno, está probado, por ejemplo, que el lenguaje, en este sentido, condiciona en gran parte el pensamiento. Y todas estas son cuestiones que también después estudió Gramsci y la psicolingüística antigua de los años 20 hay un comunista muy conocido que se llama Ivor Garovsky, algo por el estilo, que habla de la relación entre lenguaje y pensamiento. Pero bueno, en definitiva, estos hombres que van viendo la importancia de la cultura, de hacer la revolución cultural, son unos hombres que van a constituir un instituto que se llamó Escuela de Frankfurt, que nace formalmente en el año 1923. Y bueno, y la importancia de esta usina de pensamiento, porque la izquierda tenía pensadores, pero eran pensadores, digamos, sueltos, como he dicho, no actuaban de un modo mancomunado, no contaban con grandes recursos, por lo general, y esta es la primera vez que dentro de un mismo instituto, digamos, se van a nuclear las mentes, digamos, más brillantes con este nuevo enfoque de guerra cultural dentro de un mismo lugar, muy bien financiados, por supuesto, y a partir del año 23 surge la Escuela de Frankfurt, y en la Escuela de Frankfurt van a estar los hombres que van a ser pioneros en las temáticas que hoy están tan presentes, lamentablemente en el siglo XXI. Por ejemplo, como el feminismo,
El feminismo empieza con Erich Fromm, que es un hombre de la escuela de Frankfurt, que él mismo había sido discípulo del propio Freud, por ejemplo. Vamos a tener el tema de la ideología de género, que también lo van planteando los hombres de Frankfurt. Estamos hablando de una fecha tan temprana como 1923, 1930 en adelante. Incluso lo que hoy se llama educación sexual integral, para ir pervirtiendo y condicionando ya a los chicos desde la más tierna infancia, en toda la disrupción, es producto de las teorías de estos hombres de Frankfurt. Incluso el medioambientalismo, el ecologismo como ideología, el homosexualismo, este supuesto antirracismo, que en realidad es un racismo, es un supremacismo negro antiblanco. Para todos estos movimientos tendientes a socavar nuestra identidad cristiana o cristiana, católica, lo que sea el hombre trabajador, el hombre de familia, heterosexual, blanco, bueno, todo lo que de algún modo son factores constitutivos de la sociedad occidental, bueno, estos hombres de la escuela de Frankfurt van a ir buscando los discursos adecuados para hacernos sentir a todos los occidentales, digamos de algún modo, vergüenza o culpa. Fíjense que es la sociedad de la culpa. Tenemos culpa de ser hispanos, por ejemplo, aquí en América, especialmente. No, somos hispanos, o la gente lo dice, ¿viste? Lo dice como pidiendo perdón, cuando deberían agradecer que somos hijos de la madre patria, ¿verdad? Pedimos perdón por ser cristianos, pedimos perdón por ser heterosexuales. ¿Pero qué es esto? Bueno, y este complejo de culpa es todo parte de una ingeniería social minuciosamente delineada por todos estos ingenieros sociales de Frankfurt. Después vendrá Foucault, por supuesto, el propio Foucault. Fíjense la importancia que ha tenido la escuela de Frankfurt, que el propio Foucault reconoce abiertamente, y él lo escribe explícitamente, una deuda de reconocimiento con los hombres de Frankfurt. Es decir, que la nueva izquierda, lo que hoy conocemos como nueva izquierda o marxismo cultural, todo comienza con los hombres de la escuela de Frankfurt como Erich Fromm, Herbert Marcuse, Teodoro Adorno, Wilhelm Reich, por ejemplo, Leo Lowenthal, Walter Benjamin. Walter Benjamin es especialmente importante en el sentido de que ve el potencial revolucionario que tiene el arte, ¿verdad? Entonces, todo este, digamos, arte grotesco, todo este culto a la fealdad, que hoy es moneda corriente, en la música, en la pintura, en la escultura, en todas las manifestaciones artísticas, también fue algo que vieron ya desde muy temprano los hombres de Frankfurt, ¿verdad? Hay que resquebrajar a la sociedad occidental de todo modo posible, desde la pintura, ¿entendés? Y bueno, y hay toda una serie de técnicas que yo menciono en el libro, ¿no? Como, por ejemplo, ya digamos, van cambiando las formas, los colores, los mensajes, incluso en la cuestión de la música atonal, que si uno hace el ejercicio y pone, por ejemplo, en YouTube música atonal, va a ver que es una música que es completamente caótica, completamente distinto. Ustedes hagan la prueba, si uno pone una pieza de Vivaldi o de Beethoven, fíjense lo que eso les genera a ustedes, una elevación espiritual, digamos, una necesidad de contemplación, de reflexión, de paz. Por eso es una música ideal para estudiar, por ejemplo. La música tonal es todo lo contrario, es decir, que estos hombres realmente de una inteligencia superior, hay que decirlo, pero es una inteligencia utilizada para el mal. Porque los hombres de Frankfurt, es cierto, fueron hombres muy capaces, a diferencia de todo el resto de los marxistas más conocidos, más que nada eran agitadores, el resto de los marxistas, estos eran hombres muy preparados, era una élite intelectual al servicio del mal. Eso fue la escuela de Frankfurt. Hombres que tenían todos de base la carrera de filosofía, por supuesto, y después tenían 2 o 3 carreras más, tenían posgrados, y digamos, el rasgo principal que tiene la escuela de Frankfurt, que es en gran parte, diría yo, que es la clave de su éxito, es que era un instituto multidisciplinario. O sea, antiguamente, por ejemplo, existía ya para el año 19-20 del siglo pasado, estaba el Instituto Marx Engels de Moscú, que era bastante conocido, y estaba en Rusia y en los países satélites, ¿no? Pero eran institutos que simplemente
digamos, se abocaban a una cuestión específica, que era la economía, algo de antropología, sociología. En cambio, la escuela de Frankfurt, vos por primera vez tenés expertos en pintura, expertos en estética, expertos en música. Teodoro Adorno era musicólogo. Tenés antropólogos, tenés sociólogos, tenés psicoanalistas, porque la particularidad de Frankfurt es que ellos van a incorporar algunas tesis centrales de Freud y van a trabajar a partir de esas tesis centrales de Freud, especialmente cuando Freud dice que, digamos, cuando Freud sostiene la esencia represiva de la civilización. ¿Qué quiere decir? Que básicamente todos los occidentales, todos los cristianos, estamos completamente reprimidos, no somos libres totalmente. Y para poder llegar a ser libres, tenemos que liberar todos nuestros instintos, especialmente los de naturaleza sexual, todos nuestros impulsos, ¿verdad? Bueno, acá viene la revolución sexual, viene Eros y civilización de Marcuse, y por supuesto van a incentivar prácticas sexuales totalmente disruptivas, supuestamente liberadoras. Entonces, una vez que el ser humano no tenga ni un solo tabú y se entregue al bestialismo completamente, bueno, ahí seremos realmente una sociedad completamente libre, llegaremos a esa famosa sociedad no represiva de Marcuse, obviamente un desastre. Pero bueno, básicamente lo que podría decir, no me quiero extender de más ni aburrir, pero digamos, sintetizando, que la escuela de Frankfurt fue la primera gran usina de pensamiento que ha tenido la izquierda, desde un enfoque ya cultural, como el que hoy vemos. Después hemos dicho que es un rasgo fundamental el hecho de ser multidisciplinario. Hemos dicho que son especialistas en varias disciplinas que intervienen en este instituto. No existía algo así en Europa, ni siquiera desde el lado de los conservadores o de la derecha, y tenemos hombres realmente muy cultos, muy bien preparados, de una educación superior. Fíjese que el propio Gramsci, por ejemplo, Gramsci era un hombre de una gran intuición, tenía una inteligencia práctica muy grande, lo que podría decirse sentido común, pero no tenía una educación formal, ¿verdad? Como la tuvieron en general ninguno de los agitadores del marxismo. Como mucho tenés creo que Fidel Castro era abogado, digamos que es una ocupación, digamos, poco útil a efectos revolucionarios. Pero entonces digamos que esto fue lo que distinguió a la escuela de Frankfurt, y especialmente, fíjense ustedes que hicieron un plan, o sea, ellos pergeñaron un plan al mediano y largo plazo, y lamentablemente vemos hoy los frutos, ¿no?, de toda esta degeneración. Remarcar una cosa, yo creo que sí, que el marxismo sí que tiró o zozobró el cristianismo, pero luego será la escuela de Frankfurt la que no se conformará solo con tirar la religión, sino que hay que tirar la familia y hay que tirar todos los conceptos tradicionales o del pueblo, entendidos con su gran teoría crítica. También siempre hablamos de la escuela de Frankfurt, que siempre hablamos, por eso, de los Marcuse, de los Weber, de los Adorno. También hablamos de Foucault, pero actualmente tiene que haber una tercera generación de escuela de Frankfurt, que imagino que ya ellos querrán incluso criticar a los antiguos diciendo que se quedaron cortos, o diciendo que son fascistas, o son racistas, o son... Mira, generalmente se habla de 3 generaciones de la escuela de Frankfurt, pero la que ha sido más decisiva a estos efectos ha sido la primera. Todos estos hombres más conocidos que hemos mencionado pertenecen a la primera, que va desde el año 1923 hasta más o menos 1970, poco tiempo después de finalizada el Mayo francés. Por eso que el Mayo francés, que es el primer gran movimiento de transgresión moral en Occidente, bueno, es obra de los hombres de la escuela de Frankfurt, no de Gramsci, la gente se confunde. Gramsci no es mencionado ni en una nota a pie de página de los escritos de los hombres del Mayo del 68. Son básicamente 2 hombres que instigan este movimiento del 68. Teodoro Adorno y Herbert Marcuse. Por supuesto, está la influencia siempre de Mao y de Marx. Después tenés la segunda generación, que parte de Jürgen Habermas, que es otro gran, digamos, referente, pero él ya termina un poco más en una especie de democracia liberal, digamos, ya es distinta la influencia de Habermas, y la tercera generación diría que prácticamente no existe. El que hoy está a cargo creo que es, no sé si es Alex Sonet, pero digamos que lo que hoy se está poniendo en práctica y sobre lo que se ha trabajado
y sobre en lo que se han apoyado los postmodernos, y se siguen apoyando los postmodernos hoy, es en esa primera generación de los hombres de Frankfurt. Después lo que ha hecho Frankfurt, digamos, del 70 en adelante, yo te diría que básicamente no ha influido demasiado, por lo menos a efectos de lo que podemos considerar marxismo cultural, ¿no? Yo diría que todo, o prácticamente todo, corresponde a esa primera generación, en mi opinión, ¿eh? Sí, no, pero yo me refiero a que, claro, estamos hablando de un movimiento que, como has dicho, empezó en los años 20 y luego se fueron, aunque sea la mal llamada Escuela de Frankfurt, porque luego se fueron todos a Estados Unidos corriendo en el 31. Ya sabemos todo por qué. Claro, pero luego esos frutos han dado 40 años después. Entonces, claro, quizás en vez de, siempre, parece que siempre vamos un paso por detrás, siempre estamos hablando de la Escuela de Frankfurt, un paso por detrás, y quizá lo que están haciendo ahora esta gentuza lo veremos de aquí a 40 años. Por eso me refiero a que quizá habría que mirar más sobre la tercera generación y empezar a cortar ya las alas, para luego hacer una regresión hacia atrás. Sí, sí, sí. No, indudablemente. Bueno, y parte también de cortar las alas es también conocer al enemigo, ¿no? Entonces, yo un poco lo que quise hacer es, bueno, porque, digamos, yo creo que lo meritorio, lamentablemente, que ha tenido esta escuela de Frankfurt es que surge desde el fracaso. Y el fracaso, como he dicho, era esa consumada revolución bolchevique. Y fíjate cómo del fracaso un par de tipos ahí de Frankfurt, bueno, logran realmente la usina de pensamiento más grande que ha tenido la izquierda. Luego podremos discutir si el Foro de San Pablo, luego, por lo menos en América, ha tenido una gran influencia. Pero por lo pronto es conocerlos, conocer sus principales tesis bueno, y estar también preparados para responder, y también podemos responder incluso a partir de las incoherencias, como vos bien has dicho, vos has mencionado recién al pasar, por ejemplo, mucha escuela de Frankfurt, mucho anticapitalismo, pero después se van corriendo a los Estados Unidos. Y es cierto, en realidad la escuela de Frankfurt logra yo diría que sus principales éxitos son desde los Estados Unidos y no desde Alemania, especialmente a partir de los recursos que ellos obtienen de las propias universidades de los Estados Unidos. Muchas de esas universidades pertenecientes a la Ivy League, como la Universidad de Columbia, por ejemplo, pero está la de Chicago, la de Princeton, e incluso hombres como Marcuse, Adorno y Fromm son contratados por el propio gobierno de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Como ellos tenían un discurso anti-stalinista, pasa que la gente se confunde, la gente cree que si alguien habla contra Stalin, automáticamente es antimarxista. No, el marxismo tiene muchísimas divisiones y se han perseguido incluso a muerte. Acordate la purga que hace Stalin, ¿verdad? Anarquistas. Entonces, a Estados Unidos le sirvió en un momento utilizar ciertos trabajos de los hombres de Frankfurt en su crítica contra Stalin en la Guerra Fría, pero lo que no se dieron cuenta es que ellos albergaron a esos hombres, les dejaron acceso en sus universidades a todos los chicos y envenenaron a toda una generación de estadounidenses, y se fue metiendo, o sea, Estados Unidos, abocado en los años 40 y 50 a la guerra geopolítica, se olvidó de cuidar su propia casa, porque mientras tanto, culturalmente, estaban envenenando a toda esa sociedad conservadora estadounidense. Y fíjate vos que ya en los 60 tenés la revolución sexual y un sinfín de cuestiones más. Entonces, esto es lo que sucede por desatender cuestiones tan esenciales como es la cultura, ¿verdad? La cultura entendiendo acá su dimensión también espiritual, teológica, religiosa, ¿no? Bueno, y culturas mayúsculas, no la que fabrican ellos. Exacto. También, hablando de Stalin, claro, que el problema de Stalin es que ya no es que tuviese suficiente con echar de poder a sus contrarios, es que el tío era tan rencoroso que fue a buscar a Trotsky a México para que se lo cargasen. O sea, es que de Stalin no podía ni escapar siquiera, pobrecito el hombre. Exacto. Pero yo no, claro, también el problema que quizás ha sido quizá el globalismo, porque yo recuerdo hace ya 20 años o más leerme el manifiesto de una Bomber y había cosas que no las entendía. Claro, pero es que todo lo que pasó en los 90 en las universidades estadounidenses, aquí no lo hemos visto hasta el 2005-2010, que es cuando ha llegado ahora todo este fenómeno woke, que ahora ha estallado y que ahora está en todo el mundo. Y eso quizá es culpa quizá de la globalización, porque igual si no hubiese habido tantos contactos, para lo bueno y para lo malo por internet, a nosotros nos habría tardado más todavía en llegar, y también a vosotros, quizá todo lo que llegó allí, toda la churma esa. Sí, es un tema, el tema de...
Ojo, tal vez alguien podría hacer, en este caso, una distinción entre globalización y globalismo, y podríamos acordar a priori en que pueden haber algunos aspectos de la globalización que pueden llegar a ser inevitables y que tal vez en algunos aspectos, digamos, puedan ser comprensibles e incluso hasta deseables. Ahora, globalismo es algo completamente distinto, porque ahí ya hay, el globalismo ya va directamente, digamos, contra las tradiciones y diferencias de cada país. O sea, ya lo que se procura, o lo que procura el globalismo, la agenda globalista, es directamente homogenizar a toda la sociedad bajo un mismo discurso y prohibir, digamos, directamente, no solo prohibir, sino castigar severamente a todo aquel que tenga un pensamiento distinto, ¿verdad? Entonces, este globalismo yo lo veo como algo puramente contracultural. Entonces, sí, el globalismo, y como bien vos decís, yo creo que básicamente empieza a percibirse de un modo más claro en las fechas que vos acabás de decir. Lamentablemente. También me preguntan por aquí que si hay algún movimiento ideológico parecido aquí ahora mismo en Europa, a nivel, aunque yo creo que ya están metiendo todos los sitios, pero bueno, que quizá un movimiento, como hemos dicho antes, no hay una escuela de Frankfurt a la europea, por así decirlo. Nos basamos todos todavía en la estadounidense, ¿verdad? Si existe una escuela de Frankfurt, no entiendo. Claro, me preguntan por aquí si hay una escuela de Frankfurt que es a nivel europeo, que como si hubiese hecho otro think tank aquí en Europa ahora, pero yo creo que, como hemos hablado, que sigue en Estados Unidos todo eso ahí. Bueno, pero ojo, en realidad la escuela de Frankfurt, si bien se hace conocida en los Estados Unidos, pero prende en Europa. O sea, yo diría que es europea también. Es occidental, digamos, es europea, es estadounidense. Yo diría que ha sido la más importante, pero lógicamente después, bueno, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, no podemos omitir, incluso vos fíjate que, mirá lo que es el tema de la Fundación Rockefeller. Harold Marcuse, en dos de sus libros, cuando él está en Estados Unidos, dos de sus libros que han sido dos de sus libros más importantes, que son El hombre unidimensional, Hieros y civilización, en el prefacio a la obra hay un agradecimiento a la Fundación Rockefeller. O sea, la Fundación Rockefeller ya está desde los años 40 y 50 financiando, porque ven el potencial revolucionario que tienen todo este tipo de trabajos. Entonces, evidentemente, hay muchas usinas que están ahí metidas, ¿no? Está la Fundación Rockefeller, que ya viene de antiguo. La propia UNESCO, fíjate vos, bueno, la ONU, que había nacido ahí poco después de la Segunda Guerra Mundial, fíjate que pocos años después toma contacto con los hombres de Frankfurt, y yo lo cito en mi libro también esto, y hay tentativas para hacer trabajo conjunto entre la ONU y la Escuela de Frankfurt. O sea, fíjate cómo ya está, digamos, ya se ve una intencionalidad clara desde el comienzo, primero desde la ONU, ¿verdad? Donde ya, como hemos visto, más que en general que derechos humanos, lo que hay ahí es una manipulación ideológica, una tergiversación de lo que son realmente los derechos humanos, y hay una tentativa justamente por establecer un nuevo orden mundial, en ese sentido. La palabra tendrá sus tintes o connotaciones conspiranoicas, no me importa, pero lo cierto es que a efectos prácticos es un nuevo orden mundial, ¿verdad? Basado ya ni siquiera en la razón en la ciencia, como por ejemplo querían los iluministas, ¿no? Del siglo XVIII y XIX, sino a partir del absurdo, a partir de la nada, ¿verdad? A partir del discurso. Entonces, entre otras, bueno, vos preguntabas otras usinas, yo diría que están relacionadas todas estas, y bueno, después tenemos las que ya todos conocemos, ¿no? Como la Fundación Ford, por supuesto que no la Fundación Ford de los años 30, sino la que viene posteriormente, Bill y Melinda Gates. Bueno, hoy creo que ya más o menos conocemos, pero yo creo que todo este resto de usinas que hoy conocemos son básicamente producto creo que yo, de la Escuela de Frankfurt. Y ojo, la Escuela de Frankfurt también podría decir que puede tener un antecedente, o yo le veo una ligación con la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana es de fines del siglo XIX, que era digamos, era un instituto en Inglaterra, que ya eran socialistas, pero ellos ya veían la posibilidad de hacer una revolución, pero a través de la democracia y a través de la cultura. O sea, de algún modo la Sociedad Fabiana, yo creo que
si bien no lo reconocen los hombres de la Escuela de Frankfurt, creo que también es una usina de pensamiento que va dando nuevas ideas a los socialistas, ¿no? Pero bueno, no sé, hablando un poquito de todo. Sobre la ONU, por ejemplo, y la ONU hay que separar dos, porque hay dos ONUs. Está la Realpolitik, que son los 5 países que tienen derecho a veto y que tienen sus detalles geopolíticos, y luego está la otra ONU, que es la de la Softpolitik, que podemos decir que bueno, más que ser una ONU es una sirva del Foreign Affairs, de Rockefeller, etcétera, etcétera, que como bien has dicho tú, se encarga de expandir en el resto del mundo todas las ideologías y todas las teorías de la Escuela de Frankfurt. Y también lo que decías, comentabas antes tú sobre el globalismo, claro, es que que llegó el fin de la historia, como dijo Fukushima, que no, que el mundo iba a ser unipolar y que iba a conquistar todo, que es en parte lo que está haciendo la ONU, la OTAN, en general, pero claro, siempre hablando de ese soft power, no de la Realpolitik, que es la ONU de la Unión de Naciones, que son los 5 que vetan. Muy bien, Cristian. Ahora me voy a permitir comentar también algunos de tus libros en los cuales has trabajado, que una de las fechas claves en la historia de Occidente, o como mínimo en la hispanidad, es la paz de Westfalia, en la cual la hispanidad, o sea, España, se convierte en el enemigo ya común de todos, y en aquel momento España, o la corona española, empieza su declive cuando en aquel momento, precisamente frente al liberalismo, o sea, el puritanismo protestante de Lutero, de los calvinistas, de los que los ricos eran los que se salvaban por eso mismo, porque eran ricos, la predestinación, los puritanos que van a Estados Unidos, cuando la hispanidad daba un mensaje de, primero partiendo de sus raíces cristianas, de que éramos, primero, todos iguales, que todos teníamos los mismos derechos, que la corona amparaba a los súbditos con unas leyes que los hacía todos iguales, y esto ha ido además quedando ensombrecido, y nos encontramos en una realidad actual, pues que hemos de pedir perdón por haber descubierto, por haber llegado a la isla de la Española un 12 de octubre de 1492. Hemos de pedir perdón por haber liberado a todos los pueblos mexicas del terror azteca, por ejemplo. Y luego otro tema que también has tocado y que dominas, el famoso tema de la Inquisición. Sin tener en cuenta o sea, la Inquisición se equipara a la Inquisición española, cuando, por ejemplo, Santa Juana de Arco, los que la queman es la Inquisición inglesa y borgoñona, por poner un ejemplo. Y no hablemos ya del tema de las brujas, etcétera. Como tú has tocado estos temas y los has trabajado, me gustaría, pues, que si nos pudieses comentar un poco también tu idea al respecto. Lo que has dicho creo que es una magnífica síntesis de lo que se ha dicho, de la cuestión esta de la hispanidad, ¿no? Porque hoy que hablan, por ejemplo, de 1492, en vez de ser digamos, un día festivo, un día de hermandad realmente, ¿cómo es que hoy le han puesto Día de la Diversidad Cultural, cuando justamente si algo no existió en esos pueblos criminales realmente y despóticos, fue la diversidad, ¿verdad? Porque evidentemente hay muchos que se olvidan o piensan, digamos, prefieren mirar para el costado. Antes de que pisara aquí el continente España, la Iglesia Católica, esto era realmente un infierno. Y esto lo dicen los propios indígenas que después escriben sus historias, ¿verdad? Y la propia antropología, la propia arqueología y diversos estudios científicos, digamos, demuestran realmente cómo era la realidad precolombina. Era una guerra constante
eran cientos de pueblos distintos, disímiles, tanto étnica como religiosamente, culturalmente, matándose unos a otros, invadiéndose unos a otros, saqueando completamente sus recursos, cometiendo verdaderos genocidios, ¿verdad? Entonces, por eso realmente cuando se habla Día de la Diversidad, lo que existió realmente, la verdadera diversidad, existió justamente cuando llegó España y la Iglesia Católica. Los verdaderos derechos humanos son creación de Isabel la Católica y de la Iglesia Católica, porque por primera vez en la historia, el conquistado tiene los mismos o más derechos que el conquistador. Desde el momento uno, Isabel la Católica ya dice, y esto aparte está escrito, todos lo pueden corroborar, Isabel la Católica, bueno, en su acto fundacional, por ejemplo, cuando ella se enoja con Colón porque había traído esclavizados a algunos indios tainos, le dice, no se te ocurra esclavizar un solo indio porque son tan hijos míos como el cristiano más viejo de Castilla, ¿verdad? Entonces, desde ese momento comienzan a surgir una serie de legislaciones, normativas, leyes, que ponen en igualdad de condiciones a los indígenas, que eran los recién conquistados, con los españoles, ¿verdad? Con los europeos. Todos tenían los mismos derechos ante la ley y todos eran tenidos en igual dignidad, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica antiguamente siempre dijo, a diferencia de otras religiones, que todos somos igual en dignidad frente a Dios. Entonces, los verdaderos derechos humanos comienzan realmente con España. La gente se olvida primero que se prohibieron los sacrificios humanos, se prohibió el canibalismo. Por primera vez comienza a existir la posibilidad de ascenso social para el indígena, porque se olvidan todos que aquí en el continente, antes de que llegara España, de que llegara la Iglesia, estos eran regímenes despóticos y totalitarios, donde los únicos que estaban bien eran los que gobernaban. Era el emperador y la casta dirigente que gobernaban en detrimento del pueblo, y el pueblo llano no tenía derecho absolutamente a nada, no podía poseer absolutamente nada, no podía ascender en la escala social porque ya estaba condicionado de nacimiento, ¿verdad? Cuando llega a España, en 1 o 2 generaciones, el propio indígena es universitario, es profesor de escuela, puede ser sacerdote, los más capaces se van a estudiar a la metrópoli, España, y vuelven, son gobernadores, son regidores. Díganme ustedes, ¿qué otra potencia en la historia, qué otro imperio, qué otra nación dio desde el momento 1 todos estos derechos a los recién conquistados? Solo España, y España lo hace porque era en primer lugar la hija directa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y bueno, y aquí vemos, por ejemplo, como he dicho, grandes escritores, grandes intelectuales, muchos mestizos, ¿verdad? Por eso lo que hace España es incorporar al indígena. Por eso es inevitable comparar lo que sucedió al norte del continente en aquel mismo tiempo histórico. Porque mientras España incorpora a los indígenas a un mismo orden, lo que hacen los sajones y los protestantes es, cuando no los exterminan directamente, los esclavizan o los segregan, porque ellos sí tenían grandes prejuicios raciales. Ellos creían que los indígenas eran una raza maldita, que había que exterminar completamente. Estaba prohibido, por supuesto, el poder casarse o cruzarse con un indígena, ¿verdad? Vos fíjate que lo que hacen los protestantes y los ingleses, lo único que hacen, que construyen, son asentamientos costeros para poder inmediatamente trasladar todas las riquezas a la metrópoli británica. España llega y construye hasta en los lugares donde no hay un yuyo, donde no hay absolutamente nada. España construye catedrales, escuelas, leprosarios, universidades. Para el momento que Inglaterra se acuerda de hacer una universidad, en el año 1680 más o menos, que fue Harvard, España había hecho 15. Para cuando se acuerda de hacer la segunda, 100 años después, España ya había hecho más de 30 universidades de primer nivel. Entonces, esto demuestra a las claras lo que quiso e hizo España en el continente y lo que hicieron los sajones en el norte del continente. España vino a civilizar realmente, vino a incorporar, vino a actuar cristianamente. Y lo que sucedió al norte del continente fue una campaña de rapiña. Por eso, que los ataques contra la hispanidad vengan especialmente de protestantes y de sajones,
realmente se les debería caer la cara de vergüenza. Deberíamos estar agradecidos de que somos todos españoles, de que somos todos hijos de españoles, que pertenecemos todos al orden hispano. Realmente es la gesta más grande de la historia de la humanidad, y humanamente hablando también, humanamente hablando, ha sido realmente España. Pasa que lo que no se le perdona a España es que ha traído a Cristo aquí al continente. Si no me equivoco, Cristian, tienes un libro que se titula La Inquisición, ahora no me acuerdo el nombre, una, no, caritativa, bueno, no, pero ahora no me acuerdo el título. Algo así, mira, sobre el tema, sobre lo que estamos hablando ahora, son 2 tomos de un libro que se llama 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América. En relación a la Inquisición, el libro se llama así, es parecido a lo que has dicho vos, se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Me gustaría si nos pudieses orientar un poco sobre el desarrollo de este libro. Sí, por supuesto, Alfonso querido. Mira, así bien sintéticamente, digamos que la tesis central del libro reside en, digamos, en sostener, en probar 2 tesis fundamentales con respecto a la Inquisición, que es una de las primeras o de las máximas, digamos, herramientas que ha utilizado generalmente los enemigos de la Iglesia y de España para desprestigiarla. Contrariamente a lo que se dice y a lo que se cree, la Inquisición fue un tribunal de misericordia y fue el tribunal más justo de la historia. ¿Por qué digo que fue un tribunal de misericordia? Porque recordemos que estamos hablando de finales del siglo XV, digamos propiamente nace en el año 1478, y todos los acusados, ¿verdad?, de herejía o acusados, digamos, del delito que fuere, tenían una serie de garantías procesales que no existía ni ofrecía ningún otro instituto de ninguna otra religión, ¿verdad? Por ejemplo, hay que tener en claro que históricamente todas las religiones y todas las naciones, incluso de los propios romanos, consideraban, por ejemplo, la herejía como un delito de lesa majestad, es decir, como el peor crimen que uno podía llegar a cometer, y el castigo era la muerte. Estos son, digamos, esos eran cómo se manejaba la época. Pero ¿cómo hacía la Inquisición? No, la Inquisición quería asegurarse. Entonces, por eso tenía, por ejemplo, el acusado tenía derecho a abogado, existía doble instancia, existía la tacha de testigos, ¿qué más? Tenía derecho a 1 o 2 abogados, se podía pedir la recusación del juez, etcétera. Incluso, ¿por qué digo que es un tribunal de misericordia? Porque por el solo hecho de arrepentirse, la persona obtenía el perdón, automáticamente. Esto no existe, es algo único en la historia. La persona se arrepiente y automáticamente obtiene el perdón, ¿verdad? Y se salva de la pena más grave. Pero una cosa que hay que decir es que jamás en la historia, ni la Iglesia Católica ni la Inquisición ejecutaron a una sola persona, y mucho menos la torturaron. Entonces, esto sí, no es un dato menor, ¿ok? Lo único que hacía la Inquisición, ponle que Alfonso a vos te acusan de ser hereje o de lo que fuere. La Inquisición es simplemente un tribunal que se encarga de revisar la evidencia que existe en tu contra, ¿ok? Esa evidencia se analiza detenidamente, se hace un proceso, como he dicho, con intercambios, con garantías procesales, etc. Y lo único que hace la Inquisición es decidir, luego de un tiempo prudencial examinando los elementos del caso, si vos sos o no efectivamente culpable del delito que se te endilga, del delito que se te acusa. Eso es todo lo que hace la Inquisición. Es como hace un juez hoy en la actualidad. ¿Qué hace el juez? Ve los elementos, dice, ¿es culpable o no es culpable? Después, la pena es aplicada por el Estado, por leyes que son anteriores a ese juez o esa institución. Esto lo aclaro ¿por qué? Porque mucha gente dice, bueno, pero lo terminó matando la Inquisición. No, la Inquisición simplemente dijo si era culpable o si era inocente. Después, si la pena ameritaba muerte, ameritaba, por ejemplo, la ejecución era efectuada por el Estado, ¿verdad? Con sus propios verdugos, etc. Pero ahí no tiene nada que ver la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nada podía hacer para evitar eso, porque la Iglesia Católica está inserta
dentro de un país, de una nación, y tiene que obedecer esas leyes. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, ¿verdad? En este sentido. Entonces la Inquisición básicamente lo que hacía era investigar la evidencia que existía sobre cierta persona, ofreciendo una serie de garantías procesales inauditas para la época, y la Inquisición decía, es culpable o no es culpable, punto. Después se encargaba el Estado, la ley civil, la autoridad secular civil, de establecer el tipo de castigo. De modo que hay muy poco de cierto, bueno, diría que no hay nada de cierto, en lo que se dice de la Inquisición. Y se olvida muchas veces que los únicos que ejecutaban sistemáticamente a las personas eran los protestantes. Por ejemplo, el famoso caso de las brujas, los protestantes directamente los mandaban a ejecutar. Al que era acusado tenido por bruja, sin ningún tipo de proceso, a ejecutar. La Iglesia Católica, en cambio, creía que los brujos, digamos la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, y especialmente de la Inquisición, creía que los brujos eran simples locos, ¿verdad? Que había que reencauzar a la sociedad. O sea, que no eran verdaderos brujos, eran locos. Si un loco no lo matás por el hecho de ser loco. Entonces, por eso, prácticamente no hay ejecuciones por delitos de brujería en las regiones católicas, y sin embargo, en las regiones protestantes, en un solo siglo, esto lo dice el propio Charles Lea, Charles Lea es un historiador de fuste del protestantismo que ha escrito, digamos, una voluminosa obra sobre la Inquisición, pero la Inquisición protestante, y él dice que 200.000 personas fueron ejecutadas por los protestantes por acusaciones de brujería, ¿verdad? Entonces hay una confusión muy, muy grande con respecto, confunden lo que hicieron los protestantes con lo que hicieron los católicos, y realmente la Iglesia Católica y España aquí se manejaron realmente de un modo, diría yo, ejemplar, especialmente considerando el contexto histórico. No sé si igual es un tema muy largo, pero básicamente te digo esto. Muy bien. Cristian, aquí nos encontramos sobre todo con la historia pues, reciente de Argentina, de la familia Kirchner. Bueno, hay una confusión entre Perón, Juan Domingo Perón, peronismo, justicialismo, y nos cuesta desde este lado del Atlántico orientar un poco toda la historia del general Perón desde los años 40 hasta su regreso en los años 74 o 70. Y nos gustaría, como tú también has escrito con respecto a este tema libros, si nos podrías orientar un poco por esta disfunción que tenemos un poco de entenderlo. La primera pregunta sería, ¿Perón, peronismo, justicialismo, es lo mismo? ¿No tiene nada que ver? Es la misma basura. Pasa que si por algo se caracteriza el peronismo, es por estas cuestiones semánticas, por despegarse de todo lo que no le conviene. Perón fue realmente un canalla, y yo siempre digo que una persona de bien no puede ser peronista. Lamentablemente conozco gente de bien que creo que es tal vez influenciada por la faceta emocional que tiene el peronismo, pero ninguna persona con dos dedos de frente puede realmente ser peronista, especialmente una persona que tenga valores, digamos, católicos, tradicionales, como nosotros, porque no es que yo invento nada, realmente Perón fue... Perón jugó, pero es una persona que no tiene una sola convicción, no ha demostrado una sola convicción en su vida. Perón tiene una faceta claramente pro-marxista, tiene una faceta que es pro-británica, tiene una faceta que es pro-yanqui. Acá en Argentina se vende el discurso populista barato, que lamentablemente hay muchas personas que caen en eso, que Perón defendió la soberanía. Perón no defendió ninguna soberanía argentina, sino justamente lo contrario. Yo lo detallo todo esto y con documentos, ¿no? Por supuesto, yo tengo un libro a este respecto que se llama Perón, retrato de un farsante, ¿verdad? Y voy mencionando todas estas facetas y momentos que tiene Perón, porque en Perón todos son momentos. Tiene un momento en el que a él le sirve cierto discurso nacionalista. Por supuesto que el nacionalismo tiene una connotación distinta en España que en Argentina. En Argentina no es sinónimo de separatismo, ¿no? Digamos, hay momentos que le conviene un discurso patriótico, ¿verdad? Pero la principal característica que tiene Perón es que dice una cosa y hace una completamente distinta. Perón tiene, por ejemplo,
discursos, bueno, tiene discursos donde elogia abiertamente al Che Guevara, a Fidel Castro, a cuanto caudillesco marxista existía o pululaba por el planeta después de los años 70, perdón, después de los años 60. Tenemos un Perón que básicamente entrega la exportación de la carne se las regala prácticamente a los británicos. Un Perón que es completamente sumiso a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, un Perón que tiene incluso reconocimientos de la propia masonería, y con esto yo no estoy diciendo que Perón formalmente haya sido un masón, yo creo que Perón se comportó como un masón completamente. Ahora, yo no necesito realmente un acta formal de la masonería para que me digan que Perón fue masón. ¿Cómo se manejó realmente? No me hubiera extrañado que lo haya sido. Ustedes recuerden que Perón, por ejemplo, le dio una condecoración, la más importante que tenía la Argentina, a Lucio Gelli, que es justamente el que fue capo de la Sociedad PDUE. Tiene, bueno, repito, la propia masonería ha sacado, digamos, artículos muy elogiosos de Perón. O sea, realmente Perón es una figura indefendible desde todo punto de vista, repito. Tiene la variante pro-marxista, pro-británico, tiene unos discursos realmente, pero con respecto a los ingleses, no porque los ingleses sean en todo malos, pero digamos, a efectos de la soberanía argentina con respecto a su historial que ha tenido con Inglaterra, lo de Perón realmente en este sentido es lamentable, es vergonzoso. ¿Qué más tenemos de Perón? Bueno, y en la relación con España, por ejemplo. Yo no puedo creer como todavía en España hay gente que piensa que, o le sigue agradeciendo a Perón, cuando Perón se aprovechó completamente de la situación que estaba viviendo España, la madre patria, luego de la Guerra Civil Española, cobrándole 4 o 5 veces más los productos argentinos del valor de mercado en ese momento. Está bien, le dijo, pero como Perón hacía con muchos otros países, si teníamos, digamos, una sobreproducción, bueno, teníamos que intentar ubicar toda esa producción que teníamos, ¿verdad? Entonces a muchos países le decía, bueno, yo te la doy, me la vas pagando en un par de años. A España le dio, como otros países, la facilidad de pagarla en un par de años, pero a 5 veces el valor de mercado. Entonces, Perón tiene, por ejemplo, tiene un discurso en favor de la hispanidad, y 4 años después, Perón tiene un discurso completamente contrario a la hispanidad, donde los propios manuales escolares y los manuales de iniciación del militante peronista se habla de la leyenda negra antiespañola. Este es Perón. Perón va cambiando año a año, puede decir completamente lo contrario. Perón tenía la peor imagen de Francisco Franco, y Franco también la tenía de Perón. Franco sabía perfectamente lo que era Perón. Parece que la gente se olvida, yo no puedo entender cómo puede haber católicos y al mismo tiempo peronistas, que se olviden que la máxima persecución que ha sufrido la Iglesia Católica en la historia argentina fue la que hizo el peronismo. Y no lo digo por los más de 300, 400 sacerdotes que fueron encarcelados, no por disidencia política, sino porque fue Perón el que quitó la educación religiosa de las escuelas, el que legalizó los prostíbulos, el que quitó feriados religiosos. ¿Qué más? El que prohibió las procesiones del Corpus Christi, porque Perón pretendía que la Iglesia Católica fuera básicamente un instrumento del aparato peronista, y la Iglesia Católica le dijo, no, yo no voy a ser ningún instrumento tuyo, ¿verdad? Y esto, por supuesto, sin dejar de reconocer que dentro de la Iglesia puede haber habido buenos obispos y malos obispos, pero Perón realmente, cuando la Iglesia Católica se negó a ser un instrumento político del peronismo, Perón le hizo la vida imposible, pero no solo la Iglesia Católica, sino que no se limitó con algunas autoridades particulares de la Iglesia Católica. Él fue contra la propia doctrina de la Iglesia Católica, mientras paralelamente iba trayendo al país, por ejemplo, fomentando a pastores protestantes. Bueno, pasa que son tantos temas, involucra Perón, que por eso escribí el libro y, digamos, voy tema por tema desarrollándolos en distintos capítulos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que documentación sobre esto abunda, no es que yo me invento absolutamente nada, todo está minuciosamente documentado y está en aquel libro para el que quiera por lo menos aprender, digamos, la verdad sobre este tema, porque todo lo que existe son relatos. Son relatos. Yo realmente no entiendo cómo sigue prevaleciendo, incluso, repito, con gente que yo puedo tener cierto respeto intelectual,
en algunas cuestiones, pero la cuestión del peronismo realmente es algo que escapa completamente a mi... no puedo explicar cómo todavía puede seguir habiendo gente que sea peronista con, digamos, con todas las cosas que hizo Perón, ¿verdad? Así que, digamos, esto es una síntesis, básicamente, pero de Perón podría hablar 3 años y medio, pero sí les recomiendo realmente ese trabajo, no porque lo haya escrito yo, pero sino porque voy, digamos, de algún modo desarrollando todas estas cuestiones más espinosas, polémicas, y bueno, ahí las voy fundamentando, ¿verdad? Bueno, tienes 2 trabajos sobre Perón, si no recuerdo mal. ¿Cuál de los 2 es el que recomiendas? ¿O cuál primero y luego cuál otro? Porque creo que tienes 2, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, yo tengo 2 de Perón. Uno es Perón, retrato de un farsante, que analiza todas estas cuestiones, el Perón supuestamente católico, el Perón supuestamente hispanista, el Perón supuestamente patriota, el Perón supuestamente enemigo de los británicos y de los yanquis, etc. Y después tengo otro libro sobre Perón que se llama Perón, el pacto Perón-Israel, porque hay mucha gente que cree, incluso personas fascistas o nazis, que apoyan a Perón porque creen que Perón fue nazi o fascista, cuando Perón persiguió completamente a todos los movimientos fascistas y a los principales movimientos nacionalistas argentinos que tenían alguna vinculación con esos movimientos. Perón fue el presidente más pro-judío y pro-Israel que tuvo la historia argentina. Entonces, y como está este mito del Perón fascista, bueno, dije, no, es increíble, es increíble. Y Perón, en este sentido, fue pero una obsecuencia hacia el Estado de Israel nunca visto en la historia por parte de un presidente. Yo realmente no lo he visto. Si uno ve lo que son los discursos, tanto de Perón como de los funcionarios peronistas, por ejemplo, cuando se estaba tratando la cuestión en la ONU del reconocimiento del Estado de Israel, bueno, yo realmente no he visto algo así en mi vida. O sea, no existe movimiento que haya apoyado, movimiento político en Argentina, que haya apoyado tanto la causa sionista del Estado de Israel como Perón y los peronistas. Y por supuesto que yo en ese libro menciono todos los discursos de Perón, todo lo que hizo Perón en favor de los judíos, en favor del sionismo, etc. Y esto no, digamos, yo no es que hago un acto de valoración sobre si está bien o mal, simplemente digo cómo fueron las cosas con respecto a esto. Incluso los periódicos más importantes de la comunidad judía y de Israel en aquel momento celebran a Perón, lo celebran, lo ven como el nuevo Mesías prácticamente. Pero contrariamente a lo que se cree, porque como Perón tuvo vinculación o algún trato con algunos nazis que habían venido aquí a la Argentina, pero básicamente era un trato, ¿cómo explicarlo? Era una relación básicamente comercial, porque es cierto que Perón, como otros presidentes argentinos después, incorporaron a algunos hombres que habían sido nazis o habían pertenecido a movimientos nacionalistas europeos, los incorporaron, digamos, en ciertos, no sé, el que sabía del área automotriz lo podía trabajar ahí, el que era científico. A ver, como hicieron, creo que era la operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto los yanquis como los rusos se dividieron en los científicos alemanes. Bueno, lo que quedó de los yanquis y de los rusos lo agarró Argentina, después un poco agarró Paraguay, un poco agarró México. Pero era una relación meramente comercial la que tuvo Perón con los nacionalsocialistas o con los nacionalistas europeos. Ahora, con el que tuvo realmente diría yo, una relación ya, pero de obsecuencia, fue con los judíos y con el Estado de Israel. Fíjate que Argentina tiene el récord de recepción de judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando no los quiere Estados Unidos, a los judíos los rebota Estados Unidos y los rebota Brasil. Bueno, vienen todos a Argentina, pero le abre la puerta absolutamente a todos. A ver, yo no estoy diciendo si esto está bien o está mal, pero en general, vos tenés que hacer ciertos... pero ¿por qué a los judíos no se les permitía el ingreso? ¿Y por qué a los Estados Unidos no les permitieron el ingreso? Porque es sabido que históricamente los judíos tuvieron siempre mucha afición con el comunismo. O sea, en aquel momento el marxismo era un peligro real, no era un peligro ilusorio. Y casi todos los anarquistas y comunistas en aquel momento eran judíos. Por eso muchos países eran reacios a la recepción de judíos. Perón los trajo a todos acá. Es más, y Perón puso en el gobierno, si uno ve los que son los funcionarios de Perón, vamos a ver que tenemos muchísimos funcionarios, no solo judíos, sino masones, sino socialistas, sino comunistas. Y por supuesto que pudo haber tenido Perón algún buen funcionario. Pero bueno, eso es lo que es Perón. Perón es una bolsa de gatos, como decimos en Argentina.
pone todo y mezcla todo de acuerdo a cómo le convenga en aquel momento. Es un populista puro. Yo diría que Perón inventó realmente el populismo de peor, diría yo, el peor tipo de populismo que puede existir. Claro, es que aquí muchas veces lo comparamos con Franco, pero veo que la No, diferencia es... ¿cómo vas? No, no me puedes comparar a Francisco Franco con Perón. Uno es un señor, un caballero, que aparte Perón, tanto General Perón, y Perón vos sabés, que era como decimos en Argentina, por supuesto que a los peronistas no les gusta que le diga esto, pero esto lo dicen los propios biógrafos de Perón y gente que fue muy cercana a Perón, y dice que Perón era un cobarde. Perón nunca peleó en su vida, nunca tomó un fusil en su vida. Perón era un cobarde, realmente. Dice que hubo varias ocasiones, que también yo lo pongo en el libro, y que lo dicen, esto lo reconocen, repito, hombres que son y que eran peronistas, que ante el menor peligro o ante la menor proyección de peligro, Perón básicamente estaba temblando. Era un cobarde, fue un cobarde toda su vida, Perón. En cambio, Francisco Franco, vamos a comparar al generalísimo de todos los... Francisco Franco fue un verdadero hombre, fue un verdadero soldado. Y aparte de, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Principios, convicciones inamovibles. Perón es justamente lo opuesto, pero no se puede ser más opuesto en este sentido a Francisco Franco que Perón. Perón tuvo 300 millones de principios distintos y a la vez ninguno, ¿verdad? Francisco Franco siempre siguió el mismo principio, así que no, por favor, es una... la comparación de lo bueno y de lo malo pierde decididamente lo bueno, así que por favor no comer, eso sí que es una herejía. Sí, bueno, yo me gustaría, pues a nivel literario, si nos puedes comentar pues los proyectos que estás trabajando, pues si estás trabajando en algún próximo libro, si nos puedes informar. Luego me recuerdas, porque es que ahora no lo tengo aquí apuntado, no lo encuentro, el nombre de tu blog para que también se pueda consultar porque tienes artículos interesantes. Sí, querido amigo, mira, el blog, que la verdad es que no lo tengo muy actualizado, debería actualizarlo más, es cristianrodrigoiturralde.blogspot, algo así, o políticamente incorrecto. No, creo que es Cristian Rodrigo Iturralde y políticamente incorrecto el título, pero búsquenlo, así va a aparecer. Después, si no, en Instagram o Facebook o YouTube, estoy como Cristian Rodrigo Iturralde. ¿Qué más? Después, en el que estoy trabajando, bueno, yo tengo cada 2 o 3 meses siempre, a veces tengo poco tiempo para digamos, trabajar en nuevos proyectos, porque ahora en unos meses siempre voy a México u otro país a hacer, digamos, presentaciones, ¿verdad? Conferencias. Dios quiera, puedo estar pronto en España, porque en España hay algunos libros míos que tiene el Grupo Unión Editorial de España. Ellos tienen 2 libros míos, están en España. Estoy trabajando ahora en uno que se llama básicamente, el nombre tentativo es Ganar y debatir contra el idiota posmoderno. Son técnicas de debate y exposición oral y algunos principios, ¿verdad? Porque yo veo que hay mucha gente nuestra que tiene grandes conocimientos, etcétera, pero muchas veces al momento de tener, digamos, que afrontar un debate formal o informal, ¿no? Digo, puede ser un debate académico, puede ser un debate en el núcleo familiar, en el club, etcétera. Bueno, y veo que muchas veces creemos que con la dialéctica, con los argumentos, con la lógica es suficiente, y sin embargo no prestamos mucha atención a la retórica, que es el modo de transmitir, ¿verdad? Ese discurso, y hay ciertas técnicas interesantes. Yo no invento nada, simplemente voy a las fuentes, y bueno, y un poco entonces me parecía, por lo menos para las personas que tal vez, no sé si que recién arrancan, pero bueno, que quieran tal vez desarrollar, debatir, expresar sus ideas con mayor vehemencia y claridad, bueno, un poco decir bien sintéticamente, bueno, cómo se conforma el discurso, los argumentos, cómo rebatir las principales falacias, repito, cómo perder, por ejemplo, lo que se llama miedo escénico ante un debate, ante una conferencia. Bueno, todas cuestiones de orden práctico que me parecen que son necesarias, y como me lo han pedido en algunos cursos, dije, bueno, voy a hacer un pequeño librito sobre esto, y como no vi que había demasiado en el mercado, hay un gran libro que me ha servido
a mí de consulta, que es de Antonio Caponeto, que se llama Metodología de Estudio de Exposición Oral, sobre algunas de estas cuestiones. Pero bueno, yo después he tomado también de otros trabajos y tal vez incorporar algunas cuestiones propias de la experiencia, ¿no? Así que bueno, y después analizando también, bueno, los debates de Agustín Laje, con Nicolás Márquez y tantos otros. Entonces, bueno, intentarnos formarnos para que estemos formados, digamos, del modo más integral posible, teniendo ciertos principios, ciertas nociones, por supuesto, cómo saber, digamos, orquestar, hacer, digamos, elaborar argumentos lógicos, pero también cómo transmitirlos de modo de adecuar el mensaje al recipiente. Y el recipiente, lamentablemente, en este mundo actual, en este mundo postmoderno, suele ser el idiota. Entonces, hay que conocer al idiota primero, para poder realmente hacer que él se interese en nuestro mensaje. El idiota, o también podría ser el ingenuo, el incauto, ¿verdad? Entonces, bueno, viendo de acuerdo a quién es el recipiente, bueno, el mensaje tiene que estar de algún modo estructurado de un modo distinto. Pero bueno, esto de un modo muy sintético lo dije, todavía me falta, lógicamente, ultimar algunos detalles. Yo le veo un fallo a eso, y es que para poder discutir con alguien tienes que discutir con alguien que tenga sentido común. Cuando no tiene sentido común no puedes discutir con él, porque te voy a poner un pequeño ejemplo. Si yo digo que soy Napoleón, me meten en un manicomio. Pero si yo digo que me siento mujer, todo el mundo me aplaude. Entonces, ante eso no puedo discutir. Es muy cierto eso que decís. Por eso mi tesis principal, lo que yo allí digo, es que en realidad cuando uno discute con el idiota, yo planteo dos escenarios posibles. Si el idiota, digamos, si es una discusión personal que tengo con el idiota y somos el idiota y yo, ahí hay que hacer como decían los antiguos. ¿Qué es lo que decían los antiguos? Al idiota hay que ignorarlo, básicamente. Ahora bien, pero esto no aplica para todos, porque antiguamente los idiotas no tenían el poder como lo tienen hoy. Entonces, al idiota hay que responderle cuando haya público. ¿Por qué? Si yo estoy hablando con vos, ponle que, bueno, o yo soy el idiota, como vos quieras. Entonces, pero hay otra gente, ¿verdad? Yo te voy a hablar a vos, pero mi discurso va a estar dirigido al resto de la gente. Es decir, que uno habla, que yo esté hablando con vos, no quiere decir que yo tenga pretensiones de convencerte, porque vos tenés ignorancia invencible y porque sos un imbécil, ¿entendés? Pero la otra gente que está escuchando, a esa gente sí tengo que apuntar para que no caiga bajo tu discurso, por lo menos para dejarte expuesto de un modo, desacreditarte de tal modo que la gente diga, no, ese es un idiota, a ese no lo sigamos. Y hay varias formas de desacreditarlo. Puede ser ridiculizándolo, es una estrategia completamente lícita para este tipo de cuestiones, exponiendo tus falencias, tus incoherencias. Entonces, digo, sí, hay que dirigirse al idiota si hay público presente, ¿verdad? Porque nos debemos intentar rescatar a esa gente, porque hoy vemos con la cuestión de las redes sociales, etcétera, hay mucha gente que lamentablemente cae bajo estos infundios, mentiras, absurdos, de cada imbécil que tiene acceso a una computadora y una red social. Entonces, bueno, en ese caso sí, para mí tenemos que responderle haciendo un servicio a la comunidad, ¿verdad? Y a veces respondiéndolo a un imbécil o a un idiota, hay que responderle agresivamente, creo yo, y dejarlo desacreditado del modo más evidente posible. Pero bueno, más o menos es algo así. También quería comentar otra cosa que también que se me había dado cuenta antes, que claro, que el libro que ha sacado ahora sobre la Escuela de Frankfurt está prologado por Laje. Agustín Laje. Está prologado por Agustín Laje, que además es un crack en los discursos televisivos y los debates televisivos. Agustín para mí en ese sentido es el modelo, por eso yo después quiero hacer un capítulo analizando un poco. Fíjate que Agustín, ojo, también acá hay cuestiones que uno tiene que tener cierta disposición natural, ¿verdad? Porque hay cosas que uno puede aprender, lógicamente, pero no deja de ser cierto el dicho, como es lo que natura no da, Salamanca no presta. Es decir, que sí hay cosas que uno puede aprender y puede perfeccionarse, pero evidentemente hay personas que ya tienen una disposición, una habilidad natural. Pero bueno, por lo menos intentar aprender lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Agradecerte tu amabilidad de habernos concedido esta charla, que hemos disfrutado mucho porque hemos repasado pues, tu obra y sobre todo nos hemos centrado al principio en tu último libro.
Y bueno, principalmente agradecértelo, agradecer cómo te expresas, porque evidentemente no te guardas nada, que esto es importante. Y nada, y que estamos aquí, pues a ver si vienes a España y a Barcelona. Y aquí pues nos tienes a tu disposición para también lo que necesites. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, querido Alfonso. ¿Y cómo yo le digo Dunedain? ¿Cómo se llama? Ah, perdón, Raúl. Claro, que soy un poco de Raúl, ahí. Raúl. Raúl. Raúl y Alfonso. Bueno, Sí. Raúl, Alfonso y bueno, y a todas las personas que estuvieron aquí involucradas en este vivo o en esta entrevista, en esta sesión, la verdad que para mí ha sido un gusto y como digo siempre, lógicamente cuando es gente, cuando yo de la madre patria, y uno, entonces para mí siempre para mí es un placer, ¿verdad? Porque, como digo, somos todos, todos tenemos que ser hispanistas y el americano, quiero o no, es un español. Está bien, después va a haber el que... Esto no quiere decir que yo amo mi patria, por supuesto, pero uno tiene su madre. Yo tengo mi patria, pero mi madre, nuestra madre, quiera quien lo quiera, es España. Entonces, para mí siempre es un gusto cuando hablar con mis queridos hermanos de la madre patria. Así que les agradezco mucho la entrevista. Bueno, Montaraces, ya casi buenas noches. Veníamos a hablar de la Escuela de Frankfurt y hemos acabado con Inquisición, Hispanidad y rajando un buen rato de Perón, pobre Perón. Sin más, nada, en breve tendremos también el vídeo de Davori conforme al otro lado. Ya sabemos que aquí en Acción Literaria de Dunedain estamos a favor de la verdad, aunque a veces no tengamos ni idea de cuál es. Así que ustedes mismos juzguen y sobre todo, si alguna vez nos podéis echar en cara algún posicionamiento ideológico, recordaros una cosa, defendemos lo mismo, lo distinto, lo de arriba, lo de abajo, lo anterior y lo contrario, porque nosotros estamos solo aquí por el bien, la cultura y la tradición. Y ahora sí, muy buenas noches.